Jack Meridian tenía exactamente 3 reglas para sobrevivir como técnico de mantenimiento a bordo del Endeavour de la UES. No toques nada de color azul brillante. Siempre lleve cinta adhesiva. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, salga de una escotilla de servicio sin verificar primero que haya al otro lado. El día que cambiaría su vida, rompió la regla número 3. El sistema de ventilación en el sector 7 había estado funcionando mal durante semanas, emitiendo sonidos que el supervisor de Jack describió como una ballena moribunda siendo digerida lentamente por una ballena más grande y enojada. Dado que el Asterisk Endeavour era el buque insignia de la humanidad y actualmente albergaba el evento diplomático más importante de la historia de la humanidad, que los ruidos de ballenas moribundas interrumpieran el primer contacto con el imperio belroyano parecía, en el mejor de los casos, subóptimo. Jack había estado arrastrándose por los pozos de mantenimiento durante 2 horas, su uniforme empapado de sudor y fluidos misteriosos en los que decidió no pensar. El problema resultó ser un nido de gorriones próxima. Como subieron a bordo era una suposición de cualquiera que hubiera construido su casa dentro de un ciclador de aire primario. Después de reubicar cuidadosamente a las aves y su canto indignado en una bahía de carga, arregló una solución temporal que incluía cinta adhesiva, una aspa de ventilador de repuesto de su kit y lo que en privado llamó optimismo agresivo. Que la escotilla de servicio sobre él debería haber llevado a un pasillo de mantenimiento. Debería haberlo hecho. Jack WCH revisó su unidad de navegación portátil, que alegremente confirmó que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Abrió la escotilla y se levantó, ya redactando el informe en su cabeza sobre cómo los gorriones habían logrado de alguna manera el vuelo espacial. Salió a la luz cegadora e inmediatamente supo que algo había salido catastróficamente mal. El pasillo de mantenimiento había sido reemplazado por lo que parecía ser un gran salón de baile. Candelabros de cristal, candelabros reales en el espacio, que parecían excesivos y estructuralmente cuestionables, colgaban de un techo que se había transformado en una exhibición de la galaxia girando lentamente sobre su cabeza. Cientos de personas con atuendos formales se volvieron para mirarlo fijamente. No gente del corredor de mantenimiento, gente importante. El tipo de personas que tomaron decisiones que afectaron las órbitas planetarias y las rutas comerciales. Jack se congeló medio dentro y medio fuera de la escotilla de servicio, todavía sosteniendo su llave inglesa. Su reflejo en una superficie pulida cercana le mostró exactamente lo que todos los demás estaban viendo. Un hombre cubierto de manchas de grasa, plumas de pájaro y la apariencia general de alguien que había estado luchando contra la infraestructura del barco y perdiendo. Al otro extremo de la sala, en una plataforma elevada, se encontraba la delegación diplomática humana. Reconoció al almirante Chen de las transmisiones a bordo junto con el secretario de Relaciones Interestelares de la Tierra y varios otros funcionarios cuyos títulos tenían demasiadas palabras. Frente a ellos, separados por una distancia ceremonial que probablemente significaba algo en términos diplomáticos, se encontraba la delegación belroyana. Y en el centro de esa delegación estaba ella. La emperatriz Iláter del imperio belroyano era más alta que los humanos a su alrededor, moviéndose con una gracia que sugería que encontraba opcional la gravedad. Su piel tenía esa peculiar cualidad luminosa de la biología belroana, una lavanda pálida que parecía captar y reflejar la luz de una manera que la piel humana simplemente no lo hacía. Su cabello, blanco plateado y arreglado en un estilo elaborado que probablemente tomó horas, enmarcaba rasgos sorprendentemente humanos. Pómulos altos, labios carnosos, nariz recta, excepto las orejas. Se levantaron de los lados de su cabeza en puntas elegantes, más largas que las orejas humanas y mucho más expresivas, actualmente inclinadas hacia adelante en lo que el cerebro aterrorizado de Jack registró como atención o sorpresa. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Plata como platino pulido con una profundidad que sugería que ella estaba mirando no solo a él, sino a través de él catalogando todo sobre esta absurda situación. Toda la habitación se había quedado en silencio. Incluso la suave música de fondo, una especie de fusión clásica de Pan Species que probablemente costaba más comisionar que el salario anual de Jack, se había detenido. El cerebro de Jack bajo estrés extremo hizo lo que siempre hacía. Pasó por alto todos los filtros entre el pensamiento y el habla. La verdad simplemente salió de su boca antes de que pudiera detenerla.
Eres tan hermosa. Ni siquiera puedo hablar. El silencio de alguna manera se volvió más silencioso, lo que no debería haber sido físicamente posible, pero aparentemente lo fue. La cara de Jack comenzó a calentarse cuando se dio cuenta de lo que acababa de decirle a una emperatriz frente a lo que tenían que ser varios cientos de testigos de dos civilizaciones diferentes mientras estaba cubierto de grasa y plumas de pájaro. Observó horrorizado cómo la pálida piel lavanda de la emperatriz comenzaba a cambiar de color. Comenzó en sus mejillas y se extendió rápidamente por su rostro y cuello, profundizándose en un rico violeta que le recordaba a Jack el cielo crepuscular de la tierra. Sus ojos plateados se abrieron. Sus largas orejas, que habían sido apuntadas hacia adelante con majestuosa atención, de repente se doblaron ligeramente hacia atrás en lo que parecía una confusión nerviosa. Alguien en la delegación belroyana hizo un sonido de asfixia. Uno de los diplomáticos humanos parecía estar rezando o posiblemente sufriendo un derrame cerebral. El instinto de supervivencia de Jack finalmente se activó. Quiero decir, debería. Hay una explicación perfectamente buena de por qué estoy aquí, que son los pájaros. Pájaros espaciales en los respiraderos. Simplemente hizo un gesto vagamente hacia la escotilla de servicio, ya bajando de nuevo. Volveré a las entrañas del barco al que pertenezco, y todos podemos fingir que esto nunca sucedió. Esperen. La voz de la emperatriz atravesó el pasillo, melódica y llena de armónicos que las cuerdas vocales humanas no podían producir. No fue una petición. Jaque se congeló de nuevo, esta vez a mitad de camino de regreso a la escotilla, lo que significaba que era visible aproximadamente desde el pecho hacia arriba, aún en la peor posición posible. La emperatriz dio un paso adelante, luego otro. Su delegación se separó de ella automáticamente, como el agua alrededor de la proa de un barco. Se movió con propósito por el centro del pasillo, su túnica formal, que parecía estar tejida con algo que podría haber sido la luz misma, fluyendo detrás de ella. Se detuvo a unos metros de la escotilla de servicio de Jack. De cerca, pudo ver que sus orejas todavía estaban dobladas hacia atrás y que el rubor violeta no se había desvanecido de sus mejillas. Sus ojos plateados lo estudiaban con una intensidad que lo hacía sentir como un insecto particularmente interesante bajo un microscopio. Tú, dijo, y Jack no podía decir si era una pregunta o una acusación. Yo, confirmó. Porque aparentemente su cerebro había decidido que si iba a arruinar su vida, bien podría ser minucioso al respecto. Sargento Jack Morrerian, División de Mantenimiento. Lamento mucho interrumpir esto. Hizo un gesto hacia el gran salón. El sistema de navegación dijo que se trataba de un corredor de mantenimiento. A menos que haya estado arreglando el barco equivocado todo este tiempo, lo que explicaría mucho. Una de sus orejas se crispó. Podría haber sido un truco de la luz, pero Jack podría haber jurado que vio la comisura de su boca curvarse hacia arriba durante solo una fracción de segundo. ¿Crees que soy hermosa? No era una pregunta. Su voz tenía esa misma cualidad estratificada, pero ahora había algo más en ella. Curiosidad tal vez, o confusión. La cara de Jack, que había pensado que no podía ponerse más caliente, demostró que estaba equivocado. Quiero decir, objetivamente, sí. ¿Eso no está bien decirlo? No conozco el protocolo aquí. Normalmente, cuando felicito a la gente, no son, ya sabes, emperatrices de civilizaciones galácticas. La violeta en sus mejillas se profundizó. Sus orejas hicieron un movimiento complicado que Jack no pudo comenzar a interpretar. En algún lugar detrás de ella, alguien de la delegación belreyana estaba haciendo señales frenéticas con las manos que probablemente significaban algo importante en términos diplomáticos. El almirante Chen se había acercado, probablemente para realizar un control de daños, pero la emperatriz levantó una mano sin apartar la mirada de Jack. El almirante se detuvo. En 300 años, dijo la emperatriz lentamente. Nadie me ha dicho tal cosa. No con eso, hizo una pausa, pareciendo buscar la palabra correcta en estándar. Honestidad, 300, tartamudeó Jack sobre el número. Bien, vida belroyana. Eso fue en la sesión informativa. Definitivamente le presté atención y no me dormí. Esta vez estaba seguro.
Ella sonrió. Era pequeño, apenas allí, pero real. Probablemente deberías ejecutarme ahora, dijo Jack amablemente. Antes de decir algo peor aún. Quizás, la emperatriz estuvo de acuerdo, pero sus ojos sostenían algo que parecía casi una diversión. O quizás deberíamos hablar de estas aves espaciales. Jaque se sentó en lo que le habían dicho que era una sala de audiencias informal, aunque nada de la sala se sentía informal. Las paredes mostraban un mapa estelar del territorio belroyano que cambiaba lentamente, y los muebles parecían cultivados en lugar de construidos, todas curvas orgánicas y superficies que se ajustaban a su peso cuando se sentaba. Le habían dado 15 minutos para ducharse y ponerse un uniforme limpio, lo que sospechaba que eran 15 minutos más de lo que recibía la mayoría de la gente antes de ser ejecutado sumariamente por incidentes diplomáticos. La puerta se abrió con un sonido como campanillas de viento, y la emperatriz Siltera entró sola. Cambió de las túnicas formales a algo más simple, aunque simple, para una emperatriz todavía involucraba telas que parecían brillar entre los estados de la materia. Sus largas orejas estaban relajadas ahora, no apuntando hacia adelante en atención formal o dobladas hacia atrás en esa posición nerviosa de antes. Tenían una curva natural que Jack notó a pesar de sus mejores esfuerzos por no mirar fijamente. «Pareces aterrorizado», dijo ella, acomodándose en una silla frente a él con mucha más gracia de la que cualquier persona tenía derecho a poseer. ¿Son todos los humanos tan transparentes o solo tú? Solo quiero decir, admitió Jack. Es un regalo. Mi oficial superior dice que tengo la peor cara de póker de la flota. Sus orejas se mueven ligeramente hacia adelante. Póker. He leído sobre este juego. Implica engaño. Y saber cuándo miente alguien más. Sí, soy terrible en ambas partes. Jaque se dio cuenta de que estaba agarrando los reposabrazos de su silla y se obligó a relajarse. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me decapitan o eso no es algo en tu cultura? Debería haber prestado más atención a las sesiones informativas enoculturales. Dejamos de decapitar personas hace aproximadamente 2.000 años, dijo la emperatriz, y Jack no podía decir si estaba bromeando. Se consideró ineficiente. Ahora simplemente exiliamos a los delincuentes a colonias mineras en planetas cuidadosamente cerrados donde un lado siempre está congelado y el otro siempre está ardiendo. La expresión de Jack debe haber sido algo porque ella se rió. Una risa real con armónicos que la hacían sonar como música. Sus orejas hicieron un pequeño aleteo que pareció involuntario. Estoy bromeando, dijo. En su mayoría. Las colonias existen, pero ahora usamos robots. Ella se recostó en su silla, estudiándolo con esos inquietantes ojos plateados. Realmente no sabías que emergerías en la recepción diplomática. Lo juro por mi llave inglesa favorita. Pensé que era un pasillo de mantenimiento. El sistema NAV ha tenido fallas desde que instalamos la nueva matriz de posicionamiento cuántico. Presenté un informe, pero ya sabes cómo es la burocracia. Se detuvo a sí mismo. En realidad, probablemente no. Eres la emperatriz. Probablemente solo digas haz que funcione y la gente hace que funcione. Usted sería sorprendido, dijo ella secamente. Tengo 14 diferentes consejos, cada uno de los cuales insiste en que su aprobación es necesaria antes de que cualquier cosa puede suceder. El año pasado, tuvo que esperar 6 meses para cambiar el color de mi sala del trono, ya que el Consejo de la Armonía Estética no estaban de acuerdo con el Consejo de los Valores Tradicionales acerca de las implicaciones culturales de la utilización de un ligeramente diferentes tonalidades de azul. Jaque parpadeó. Eso suena horrible. Ella estuvo de acuerdo. Para cuando llegaron a un consenso, había llegado a despreciar todos los tonos de azul. Fuimos con Green por despecho. Sus orejas volvieron a temblar un poco. Pero no pueden estar en desacuerdo con mi decisión de hablar contigo en privado. Uno de los pocos privilegios de ser emperatriz. Puedo elegir mis propias conversaciones. ¿Por qué querrías hablar conmigo? Preguntó Jack. No soy nadie. Arreglo recicladores de aire y discuto con la computadora del barco sobre el enrutamiento óptimo de la energía.
Inclinó la cabeza, sus orejas siguiendo el movimiento de una manera claramente no humana, pero de alguna manera elegante. Precisamente por eso. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me habló sin calcular cuidadosamente cada palabra, sin sopesar si cada sílaba podría ofenderme o sacarle ventaja política? Ella hizo una pausa. 347 años. Lo recuerdo exactamente. Un niño en un mercado de Daurospran me preguntó por qué mis orejas eran tan largas. Su madre estaba horrorizada, pero la niña simplemente tenía curiosidad. Ella quería saber si podían escuchar cosas secretas. ¿Pueden? Preguntó Jack, luego se arrepintió de inmediato. Lo siento, probablemente fue eso. Sí, interrumpió la emperatriz. Puedo escuchar los latidos de tu corazón desde aquí. Es elevado. Y puedo escuchar al equipo de mantenimiento 3 cubiertas debajo de nosotros discutiendo sobre si los gorriones que reubicaste construirán otro nido. La respuesta es sí. Los gorriones de Próxima son notablemente persistentes. Sus orejas se inclinaron ligeramente como si se enfocara en algo distante. También hay un sonido chirriante preocupante en el conjunto del propulsor del lado de babor que sus ingenieros aún no han notado. Deberías pedirle a alguien que lo examine. Jake sacó su computadora de mano e hizo una nota. De acuerdo, eso es increíblemente útil. ¿Contrata para trabajos de diagnóstico? Porque nuestras matrices de sensores pierden cosas constantemente. Ella se rió de nuevo. Ese sonido musical que hacía que la habitación se sintiera menos formal. Yo gobierno 300 sistemas estelares con una población combinada de 72.000 millones de seres. Mando flotas que podrían acristalar planetas. He negociado tratados que evitaron guerras galácticas. ¿Y quieres saber si trabajo como contratista para diagnósticos de mantenimiento? Quiero decir, cuando lo pones de esa manera, suena ridículo, dijo Jack. Pero serías muy bueno en eso. Esas orejas son básicamente dulces sensores andantes. Sus mejillas volvieron a enrojecer ese violeta pálido. O eres muy valiente o muy tonto. Definitivamente el segundo, confirmó Jack. Mi exnovia dijo que tenía el instinto de supervivencia de un lemming, sea lo que sea. Algo de la historia de la Tierra que aparentemente saltó de acantilados. No saltaron. La emperatriz dijo que eso es un mito de los medios humanos de Prespaceflight. Los lemmings son en realidad criaturas bastante cautelosas. Ante la mirada de sorpresa de Jack, agregó, leo mucho. Cuando vives durante siglos, desarrollas pasatiempos. He estudiado biología de la Tierra, entre otras cosas. Has estudiado biología de la Tierra, pero nunca has tenido a nadie que te hable normalmente. Su expresión cambió, algo melancólico cruzó sus rasgos. Emperatriz a los 63, dijo en voz baja. Demasiado joven para nuestros estándares. Hubo una plaga. Mis padres, el heredero de la corona, 3 de mis hermanos, se fueron en menos de un año. Yo era el cuarto en la fila, estudiando xenobotánica porque pensé que nunca gobernaría. Entonces, de repente, estaba firmando órdenes de ejecución y aprobando campañas militares y aprendiendo que todos los que hablaban conmigo querían algo. Sus orejas se inclinaron ligeramente. 300 años de gente diciéndome lo que quiero escuchar o lo que quieren que escuche. Nunca solo la verdad. Jake no sabía qué decirle a eso. ¿Qué le dijiste a alguien que había estado solo durante 3 siglos? Su cerebro, como de costumbre, simplemente se fue con honestidad. Eso apesta. ¿Cómo? Realmente apesta de manera integral. Deberías despedir a todos y empezar de nuevo. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y luego se echó a reír. No la risa musical educada de antes, sino algo genuino e indigno que hizo que sus oídos revolotearan salvajemente. Despide a todos, repitió. 72.000 millones de personas. De acuerdo, tal vez no todos, admitió Jack. Pero la gente que te hizo esperar 6 meses por pintura azul. Definitivamente ellos. Ella seguía sonriendo, sus ojos brillaban de diversión. Eres muy extraño, Jack Morrerian, de la mejor manera posible. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante.
tengo una propuesta. Muéstrame cómo es la vida normal a bordo de esta nave. Ni gira diplomática ni manifestaciones cuidadosamente organizadas. La vida real. Las partes que no aparecen en los informes oficiales. El cerebro de Jack intentó procesar esto. ¿Quieres que le muestre a una emperatriz cosas normales como el comedor de la tripulación donde peleamos por las últimas porciones de comida decente o la plataforma de observación a la que va la gente para evitar sus turnos? Sí, dijo de inmediato. Exactamente eso. La gente va a perder la cabeza, tanto la gente humana como la Velro. Probablemente varios consejos dignos de mentes. Su sonrisa se volvió un poco malvada y sus oídos se animaron de una manera que sugería travesura. Yo sé. ¿No es maravilloso? Jake la miró, este ser antiguo y poderoso que comandaba flotas y gobernaba cientos de mundos, sentado en su silla con una expresión de pura anticipación como un niño a punto de escabullirse más allá del toque de queda y se sintió sonreír. Sí, dijo. Sí, realmente lo es. El comedor de la tripulación a las 19:00 horas era un caos en estado puro. 300 empleados fuera de servicio se apiñaron en un espacio diseñado para 250, todos compitiendo por el suministro limitado de alimentos que no sabían a cartón reciclado. Jake le había advertido a la emperatriz sobre esto varias veces. Ella había insistido de todos modos y ahora estaba a su lado en la entrada, contemplando la escena con esos ojos plateados que probablemente catalogaban cada detalle. Esto es pizza, dijo Jake, sosteniendo una rebanada de la línea de servicio como si fuera un artefacto sagrado. El mayor logro culinario de la humanidad. Lo hemos tenido durante unos 800 años y todavía no hemos mejorado el concepto básico. Silterra se inclinó, con las orejas inclinadas hacia adelante con interés. Volvió a cambiar, esta vez a algo que parecía casi normal. Pantalones y una túnica en colores oscuros que no habrían tenido nada de especial si no fuera por la forma en que parecen beber a la luz. Ella también había hecho algo a su cabello, tirando de él hacia atrás en un estilo sencillo, que le hacía parecer un galáctica regla y más como alguien intimidantemente atractiva hermana mayor. La proporción de queso a salsa parece matemáticamente incorrecta, observó. Eso es lo que lo hace perfecto, dijo Jake. Aquí, lo intente. Ella tomó el sector con ambas manos, su estudio desde múltiples ángulos, mientras que sus orejas se arrugó en lo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como la concentración. Entonces ella tomó un bocado, sus ojos se ampliaron, ambos oídos tiro hacia arriba. Esto es, hizo una pausa, masticando pensativamente. Esto no debería de trabajo. El perfil de sabor es caótico. La textura es contradictoria. El gradiente de temperatura es preocupante. Y sin embargo, ella dio otro mordisco. Necesito tierra para exportar esto inmediatamente. Sí, eso no va a causar ningún incidente diplomático en absoluto, dijo Jake. El imperio belroyano exige que la tecnología de la pizza amenace la guerra. Burlaos de mí si queréis, pero no estoy bromeando. Terminó la rebanada y miró la línea de saque con una intensidad generalmente reservada para la estrategia militar. ¿Cuánto costaría adquirir la receta y metodología de producción de mi imperio? Hablas en serio por completo. Sus orejas estaban haciendo esa cosa inclinada hacia adelante que sugería que ya estaba planeando la logística. La tercera flota belroyana se beneficiaría de mejoras de moral. La pizza podría serlo. Su Majestad, Jack interrumpió amablemente. No puedes militarizar la pizza. Eso va en contra del espíritu de la pizza. Ella consideró esto, luego asintió solemnemente. Tienes razón. La pizza debe ser una operación civil. Estableceré un departamento de asuntos de pizza. Jake ya no podía decir si estaba bromeando. Vas a crear un departamento gubernamental completo para la pizza. Tengo un departamento de arreglos florales, dijo. La pizza es mucho más importante estratégicamente que las flores. Antes de que Jack pudiera responder a esa lógica alarmante, alguien gritó su nombre desde el otro lado del comedor. Rodríguez, de Ingeniería, saludaba frenéticamente, señalando una mesa vacía en la esquina.
A su lado estaba Chen, no el almirante, sino Techin de mantenimiento, a quien todos llamaban Chispas debido a un incidente con una bobina de plasma y Williams de Astrogation. Esa es mi mesa habitual, explicó Jack. Advertencia justa, te harán preguntas increíblemente inapropiadas. Excelente. Silterida dijo que caminar hasta la mesa se sintió como cruzar un campo de batalla. Las conversaciones morían a medida que pasaban. Gente mirando fijamente con expresiones que van desde asombro hasta confusión y lo que podría haber sido terror existencial. Alguien dejó caer su bandeja. El estruendo resonó en el pasillo repentinamente silencioso. ¿Siempre es así de silencioso?, preguntó la emperatriz. No, esto es porque estás aquí. Por lo general, la gente grita sobre deportes o discute sobre qué departamento cometió más errores esta semana. Haz que dejen de mirar fijamente, dijo ella. Y había algo vulnerable en su voz que lo sorprendió. Jaque dejó de caminar y se volvió hacia la habitación. Todo el mundo relajarse. Ella está aquí solo para probar la pizza y juez nuestro terrible opciones de vida. Volver a lo que estaban haciendo. Chispas, si vas a tomar apuestas en la próxima semana de la gravedad de la bola de partido, quiero a 20 créditos en el equipo de ingeniería. El equipo de ingeniería no podía puntuación si la meta era del tamaño de un hangar de la bahía. Alguien le respondió gritando, tu madre no podría marcar si el gol fuera del tamaño de un hangar. Rodríguez disparó de nuevo y al igual que, el caos normal se reanuda. Silterra los oídos hizo un complicado movimiento. Difuminas eso burlándote de las habilidades deportivas. Es un regalo, dijo Jack, guiándola a la mesa. Los siguientes 20 minutos fueron surrealistas. Rodríguez, bendito sea su completa falta de filtro, le preguntó a la emperatriz si era cierto que los belroyanos podían ver en el espectro ultravioleta. Ella lo confirmó y luego procedió a decirles cómo eran realmente sus uniformes, que aparentemente involucraban patrones que los ojos humanos no podían percibir. Sparks quería saber si esos oídos podían captar campos eléctricos. Ella demostró diciéndole exactamente que conductos de energía en las paredes cercanas funcionaban con una eficiencia no óptima, lo que llevó a una discusión técnica de 15 minutos sobre los reguladores de flujo cuántico que le dolían el cerebro a Jack. Williams, que llevaba 3 tragos en su rutina fuera de servicio, le preguntó si alguna vez había estado enamorada. La mesa quedó en silencio. Jaque se preparó para enfrentarse a Williams antes de que la emperatriz lo ejecutara. Pero Silater simplemente inclinó la cabeza, inclinando las orejas pensativamente. No, dijo ella. Cuando vives tanto como nosotros, el romance se vuelve complicado. La mayoría de mi gente espera siglos antes de comprometerse con asociaciones. Para cuando pude haberlo considerado, ya era emperatriz, y cada posible coincidencia se convertía en un cálculo político. Ella dio otro mordisco a su tercera rebanada de pizza. Por eso prefiero la pizza. La pizza no tiene implicaciones políticas. Todo tiene implicaciones políticas si lo piensas lo suficiente, dijo Rodríguez. ¿Por qué el pepperoni se distribuye de manera desigual? ¿Es un comentario sobre la asignación de recursos? Por favor, detente, dijo Jack. Vas a arruinar la pizza para todos para siempre. La emperatriz se rió. Ese sonido genuino que hizo que sus oídos revolotearan. Me gustan tus amigos, Jack. Son refrescantemente absurdos. Eso es lo más bonito que nadie ha dicho acerca de nosotros, la chispa, dijo. Estaban en su cuarto sector. La emperatriz se mantiene el ritmo muy bien cuando Williams sacó una baraja de cartas. Juego semanal, él explicó. El póker, de jugar. Los oídos de Silterra se animaron con interés. Sé que la teoría. Nunca he jugado. Oh, esto va a ser increíble, dijo Rodríguez. La enseñanza de la emperatriz para jugar. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué salió mal? Jaque se dio cuenta unos 30 minutos después, ¿era que la emperatriz era devastadoramente buena en el póker? A esos ojos plateados no se les pasó nada. Sus oídos, a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarlos, delataban su emoción cuando tenía una buena mano.
Pero había descubierto cómo usar eso, dejándolos temblar en manos mediocres para sugerir fuerza, manteniéndolos perfectamente quietos cuando realmente tenía algo. «Estás contando cartas», acusó Sparks después de perder su quinta mano consecutiva. «Estoy contando todo», admitió sin vergüenza. «Tus patrones de respiración, microexpresiones, temblores en las manos, indicadores de estrés vocal», hizo una pausa. «¿Es esto trampa?» «Técnicamente, sí», dijo Jack. «Pero también es impresionante». «Enséñame a ser peor en esto», dijo ella. «En serio. Quiero encajar, no dominar a través de una capacidad sensorial superior». «¿Acabas de pedirnos que te enseñemos a perder?» Rodríguez parecía encantado. «Su Majestad, eso podría ser lo más humano que haya dicho en toda la noche». Ella sonrió ante eso, con las mejillas enrojecidas de color violeta pálido. «Bien. Ese es el punto». Pasaron la siguiente hora enseñándole al gobernante de 300 sistemas estelares el delicado arte del faroleo misericordioso, sabiendo cuándo doblar una mano ganadora para mantener el juego interesante, cómo fingir la decepción de manera convincente, el contrato social del juego amistoso. Sus oídos seguían delatándola, pero Jack le mostró cómo convertir eso en una mala dirección, haciendo que la contracción pareciera aleatoria en lugar de significativa. «Esto es más difícil que negociar acuerdos comerciales», dijo después de perder con éxito con una cámara llena. «Sí, pero más divertido», señaló Williams. Ella consideró que sus oídos hacían ese ángulo reflexivo. Sí, ella estuvo de acuerdo. «Mucho más divertido». Jugaron hasta el comedor comenzó a vaciarse hasta que Jack se dio cuenta de que la emperatriz había estado a bordo del Asterisk Endeavour durante 6 horas sin estar rodeada de asesores, oficiales de protocolo ni nadie tratando de manejarla. Se sentó en su mesa como si siempre hubiera estado allí, discutiendo sobre si Straight gana a Flash y riendo cuando Rodríguez trató de convencerla de que las reglas del espacio significaban que ganaba con un par de doces. «Debería volver», dijo finalmente, aunque sus orejas se le cayeron un poco. «Mi delegación estará preocupada». «Que se preocupen», dijo Jack. «Te estás divirtiendo». Ella lo miró, algo ilegible en esos ojos plateados. «Lo soy», dijo en voz baja. «Por primera vez en más tiempo del que puedo recordar, simplemente me estoy divirtiendo». Sus orejas volvieron a revolotear un poco. «Gracias, Jake Morrerian, y a tus refrescantemente absurdos amigos». «Mañana a la misma hora». Rodríguez preguntó, «¿podríamos enseñarte a Hindani?» Su sonrisa podría haber iluminado un sistema solar. «Sí», dijo ella. «Eso me gustaría mucho». La reunión del Consejo Conjunto había durado 2 horas, y Jack estaba bastante seguro de que había perdido la sensibilidad en las piernas al agacharse en el conducto de ventilación. Se había vuelto bueno encontrando los pozos que conducían a habitaciones importantes, una habilidad que nunca esperaba necesitar, pero que ahora estaba usando por tercera vez esta semana. Debajo de él, dispuestos alrededor de una enorme mesa de conferencias que probablemente costaba más que una pequeña nave estelar, se sentaban representantes tanto del gobierno de la Tierra como del Alto Consejo Belroyano. El almirante Chen parecía haber envejecido 10 años la semana pasada. Los miembros del Consejo Belroyano, que se distinguían por sus elaboradas túnicas y orejas que apenas se movían incluso cuando estaban claramente molestos, se sentaron con una postura perfecta que sugería que podían superar en peso a la entropía misma. «La emperatriz ha pasado 17 horas en los últimos 3 días colaborando con el personal de mantenimiento», dijo uno de los consejeros belroyanos, con la voz llena de desaprobación. «Ella ha consumido grandes cantidades de algo llamado pizza. Ella ha aprendido a jugar juegos de azar. Esto no tiene precedentes, es indigno, inaceptable». «Estamos igualmente preocupados», agregó el secretario de Relaciones Interestelares de la Tierra. «El sargento Meridian ha mostrado un notable desprecio por el protocolo diplomático adecuado». «¿La familiaridad entre él y su majestad podría interpretarse como qué?». Otra voz interrumpió. Silater entró en la habitación por la puerta principal, y Jack observó desde arriba cómo todas las personas en la mesa se paraban reflexivamente.
Había pasado a la modalidad de emperatriz completa, túnicas formales que parecían estar tejidas a la luz de las estrellas, su cabello recogido en una elaborada corona, su porte absolutamente majestuoso. Pero Jack podía ver sus orejas, y estaban inclinadas hacia atrás con ira. Por favor, termina esa frase. ¿En qué podría interpretarse mi amistad? El secretario vaciló. Su Majestad, solo queremos decir. ¿Te refieres a dictar con quién puedo hablar, cómo puedo pasar mi tiempo, qué experiencia se me permite tener? Su voz llevaba armónicos que hacían que el aire mismo pareciera vibrar. He gobernado durante 300 años. He terminado guerras y forjado alianzas. He tomado decisiones que afectaron a miles de millones. ¿Y crees que no puedo elegir a mis propios compañeros? Las implicaciones políticas. Un consejero belroyano comenzó son irrelevantes. Ella lo interrumpió. No soy un niño que requiera supervisión. No soy un símbolo que requiera una gestión cuidadosa. Soy una persona que ha estado extraordinariamente sola durante mucho tiempo. Y finalmente he encontrado a alguien que me ve como algo más que un título o un activo estratégico. Jake sabía que debía permanecer oculto. Sabía que interrumpir esto probablemente lo llevaría a la corte, al exilio o posiblemente a ambos. Pero había roto todas las reglas hasta ahora, ¿por qué detenerse ahora? La gran ventilación hizo un terrible chirrido cuando la abrió. Cada cabeza en la habitación se volvió hacia arriba mientras Jack se agachaba, colgando del pozo por un momento antes de dejar caer los últimos pies para aterrizar agachado, probablemente menos elegante de lo que esperaba. Sargento Meridian, dijo el almirante Chen con una voz que prometía que el papeleo se extendería hasta el próximo siglo. ¿Qué es lo que haces? Siendo espectacularmente malo siguiendo órdenes, señor, dijo Jack, enderezándose. Todavía vestía su uniforme de trabajo. Todavía tenía grasa debajo de las uñas por arreglar un acoplamiento de plasma. Esa mañana, miró a los representantes reunidos, personas que comandaban flotas y moldeaban políticas y tenían el destino de los mundos en sus manos, y sintió que lo absurdo de la situación se asentaba sobre él como una cómoda manta. Voy a decir algo, anunció. Y todos pensarán que soy un idiota, pero está bien porque lo he estado pensando durante días y alguien tiene que decirlo. El sargento almirante Chin lo intentó de nuevo. Respetuosamente, señor, no. Jake se volvió para mirar a toda la habitación. Todos están tratando esto como un problema que necesita solución, como si la emperatriz pasara tiempo con gente normal fuera una especie de crisis diplomática. Pero tal vez la crisis es que ha tenido que pasar 300 años sin que nadie sea honesto con ella, sin que nadie la trate como una persona en lugar de una pieza de ajedrez. Esto no es apropiado. Uno de los consejeros comenzó. ¿Quieres hablar sobre lo apropiado? Jake sintió que algo se encendía en su pecho. Esa misma honestidad imprudente que había comenzado todo esto. ¿Sabes lo que he aprendido esta semana? La emperatriz puede recitar la historia completa del periodo renacentista de la Tierra de memoria. Tiene miedo de decepcionar a la gente a pesar de que literalmente es la persona más poderosa en varios sistemas estelares. Ella se ríe de los juegos de palabras terribles. Sus oídos se contraen cuando está feliz. Ayer pasó 2 horas aprendiendo a jugar al póker, no porque quisiera ganar, sino porque quería perder de manera lo suficientemente convincente como para que mis amigos aún se divirtieran. Las mejillas desilteridas se habían vuelto de ese color violeta. Sus oídos estaban haciendo cosas complicadas que Jake no podía interpretar, pero sospechaba que significaba que estaba en algún lugar entre mortificada y conmovida. Ella es la persona más valiente que he conocido, continuó Jake. Y no es porque ella comanda flotas o conquiste sistemas estelares. Es porque después de 300 años de que todos le mintieran, le tuvieran miedo o intentaran manipularla, ella todavía eligió ser vulnerable. Ella todavía eligió reírse de sí misma y probar cosas nuevas y admitir cuando se sentía sola. Eso requiere más coraje que cualquier batalla. La habitación se había quedado absolutamente en silencio. Incluso el almirante Chen parecía que no sabía qué decir. Jake se volvió directamente hacia Silater. Usted me pidió que muestran la vida normal, pero usted me mostró algo, también.
Usted me mostró lo que se ve cuando alguien con toda la razón de estar cansado y cínico y cerrado todavía elige ser abierto, ser curioso, para ser verdadero. Hizo una pausa. Que vale más que cualquier tratado o alianza. Que es la que realmente fresco, en realidad. Sus oídos estaban temblando ligeramente. Dio 3 pasos hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Y Jack se dio cuenta de que se le estaban formando lágrimas en esos ojos plateados. Jack Morrerian, dijo en voz baja, y él pudo escuchar los armónicos en su voz romperse ligeramente. Eres absolutamente terrible siguiendo las reglas. Sí, sé que es un problema. Es el mejor problema que he encontrado en siglos. Se volvió para mirar a los concilios y cuando volvió a hablar, su voz tenía ese peso de emperatriz que hacía que el aire se sintiera pesado. Estoy estableciendo un nuevo protocolo para las relaciones diplomáticas belroanas. Lo llamaremos la doctrina del intercambio veraz. Priorizará la comunicación honesta sobre el cálculo político. Valorará la comprensión genuina sobre la ventaja estratégica. Y reconocerá que a veces los logros diplomáticos más importantes ocurren con una pizza en un comedor. Los consejeros belroyanos parecían haber sido golpeados físicamente. La delegación humana no se veía mucho mejor. Además, continuó, estoy nombrando al sargento Jack Morrerian como el primer embajador del discurso genuino entre nuestros pueblos. Su función será garantizar que nunca olvidemos el valor de la simple honestidad. Que Su Majestad, dijo débilmente uno de los consejeros belroyanos, esa no es una verdadera posición diplomática. Ahora, dijo, soy la emperatriz. Puedo crear posiciones. Sus orejas se levantaron ligeramente. Ayer creé un departamento de asuntos de pizza. Nadie me detuvo. Jaque escuchó a Rodríguez riendo desde algún lugar fuera de la habitación, lo que significaba que sus amigos estaban probablemente escuchando a través del sistema de ventilación. Hizo una nota mental para ser menos predecible con sus ubicaciones de escuchas. Sargento Meridian, dijo el almirante Chen, y Jack se preparó para el inevitable castigo. En cambio, el almirante suspiró profundamente. Si vas a ser embajador, debes presentar los informes adecuados. Y por el amor de Dios, deje de salir de los conductos de ventilación durante las reuniones importantes. Sin promesas en esa segunda parte, señor. Pero la reunión se disolvió después de eso, y consejeros y diplomáticos salieron con expresiones que iban desde conmocionados hasta resignadamente divertidos. Jaque se encontró a solas con Siláter en la enorme sala de conferencias, rodeado de sillas que costaron más que su educación. Me llamaste genial, dijo, y sus oídos estaban haciendo ese aleteo que significaba que estaba tratando de no reírse. Entré en pánico. Fue lo mejor que se me ocurrió. Ella cerró la distancia restante entre ellos e hizo algo que Jack le había estado enseñando sobre las costumbres humanas. Ella extendió los brazos en el gesto universal de un abrazo. ¿Es esto correcto?, ella preguntó. Dijiste que los humanos hacen esto para mostrar afecto y apoyo. Sí, dijo Jack. Eso es exactamente correcto. El abrazo fue incómodo al principio. Ella era más alta y ninguno de los dos estaba muy seguro de dónde debía ir su brazo. Pero luego se convirtió en algo genuino y cálido, y Jack pudo sentirla reír en silencio contra su hombro. Cuando se separaron, su rostro había adquirido ese color violeta intenso que Jack había aprendido que significaba que estaba experimentando algo intensamente emocional. Sus orejas estaban ligeramente presionadas hacia atrás en lo que ahora reconocía como vulnerabilidad. Gracias, dijo en voz baja, por verme. Durante 300 años, he sido una emperatriz, un símbolo, una consideración estratégica. Eres la primera persona en más tiempo de lo que puedo recordar que simplemente vio a Sila. Pero para ser justos, Jack dijo, soy realmente malo viendo a las personas como algo más que personas. Probablemente por eso soy terrible en política. Es por eso que eres perfecta en esto, corrigió. Ella extendió la mano y le ajustó el collar, que se había torcido durante sus acrobacias en el conducto de ventilación. Embajador del discurso genuino. Te conviene. Todavía no tengo idea de lo que eso realmente significa. Yo tampoco, admitió. Lo resolveremos juntos,
Posiblemente con pizza. El Departamento de Asuntos de la Pizza realmente está sucediendo, ¿no? Su sonrisa podría haber alimentado un sistema solar. Ya he asignado fondos. La burocracia está en marcha. No hay forma de detenerlo ahora. Jaque se rió y ella se unió a él. Y en algún lugar por encima de ellos, Rodríguez definitivamente todavía estaba escuchando a través de las rejillas de ventilación y probablemente grabando esto para la posteridad. El esfuerzo tarareó a su alrededor, llevando a dos civilizaciones hacia lo que vendría después, tratados y acuerdos comerciales, e innumerables complicaciones. Pero en